ustedes el segundo, nos unimos en el 8. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jeshurun, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego pues, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No temáis ni os amedrentéis. No hay Dios sino solo yo, dice el Señor. Escuchemos con atención y el Señor grabe con poder en todo nuestro ser su palabra a través de nuestro hermano anciano de la iglesia, Octavio. Aprovechando que estamos en pie, hermanos, vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para estudiar su palabra. Soberano Señor, gracias porque eres bueno, Señor, eres misericordioso para con nosotros, Señor, aún en nuestra debilidad y en nuestro pecado. Tú, Señor, nos recibes en Cristo. Podemos cantar, Señor, alabanzas a tu nombre, como hemos hecho. Orar derramando, Señor, nuestras peticiones delante de ti. Y ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu voz, Padre Santo. Háblanos, Señor, con tu palabra. Permite, Señor, que nuestro espíritu, Señor, sea confrontado, Señor, con las verdades contenidas en ella. Y tu Santo Espíritu lo aplique, Señor, en nuestro corazón y vivamos para tu gloria. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a conservar la Biblia en los versículos que acabamos de leer. Y este texto, hermanos, este pasaje que forma parte de este libro, del libro de Isaías, es muy significativo y tiene enseñanzas hermosas y valiosas que fueron dirigidas en primer lugar en su momento para la nación de Israel en la situación que vamos a describir a continuación, pero que también nos alcanzan a nosotros. El libro de Isaías, hermanos, no sé si lo han leído, pero a veces es conocido como la Biblia en miniatura, porque tiene una estructura parecida. Si ustedes revisan el número de sus capítulos, son 66, tal como son los libros de la Biblia también, y tiene dos secciones también que se distinguen con cierta claridad. Los primeros 39 capítulos, nos hablan de una parte un poquito más dura, de juicios y de profecías acerca del pecado de la nación. Y esos 39 capítulos, como seguramente algunos lo han identificado, tienen un paralelo con los 39 libros del Antiguo Testamento. Por el contrario, la sección que comienza en el capítulo 40, inicia de hecho con las palabras consolaos. Y son más una nueva revelación, una nueva noticia
de que Dios traería finalmente restauración a la nación pecadora. Son 27 capítulos finales que de hecho coinciden también con 27 libros del Nuevo Testamento. Por eso les digo que a veces es conocida como la Biblia en miniatura, el profeta Isaías. Además tiene profecías muy explícitas acerca del Mesías en estos tiempos. Recordamos seguramente Isaías capítulo 9, capítulo 11, y también los cantos del siervo, que encuentran su clímax en el sufrimiento del siervo del Señor en el capítulo 53. Dentro de esta segunda sección, entonces, hermanos, encontramos muchas bellas promesas que el Señor hace a su pueblo y conforta su corazón, le habla al corazón como a su esposa. En medio de esa sección es donde encontramos el texto que acabamos de leer, o los versículos que acabamos de leer en Isaías 44 del 1 al 8, que forman parte de un canto continuo que comienza prácticamente en el capítulo 42. Y aquí el clímax de este canto es una composición de tipo poética, son estos últimos 8 versículos. Y hermanos, en un mundo envuelto en tan malas noticias, si nosotros revisamos el día a día, vamos a encontrar conflictos, problemas, y las protestas de amor usualmente suelen ser de amor condicional. Es decir, yo voy a hacer algo por ti, pero si tú me muestras a mí algo. El escuchar estas palabras, hermanos, o seguramente con prestar atención a lo que acabamos de leer, suena como un oasis en medio del desierto, como un vaso de agua frío en un tiempo de gran calor. Entonces, estudiaremos los siguientes versículos, de estos versículos del 1 al 8, con el siguiente bosquejo. Vamos a ver primero a quién va dirigido este canto, después vamos a ver la presentación del Redentor. Como tercer punto veremos la obra del Espíritu Santo y concluiremos con la parte 4, la garantía de su cumplimiento. Es un bosquejo muy sencillo. ¿A quién va dirigido? Después se presenta el Redentor, después la obra del Espíritu Santo y finalmente la garantía del cumplimiento de su palabra. Entonces, comencemos con ver a quién va dirigido. Si nosotros revisamos el primer versículo, nos va a hablar del destinatario. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Vamos a identificar quiénes son o en qué contexto está dada esta palabra. Porque podemos leer y decir, bueno, eso se refiere a Israel, posiblemente se refiere al Israel ni siquiera de esta época, sino al de hace muchos años. Y podemos pensar que lo que vamos a leer, que a lo mejor puede resultar algo curioso, pero que tal vez no nos aplique a nosotros. Veamos si este es el caso. Isaías, hermanos, fue un profeta de los llamados mayores. Vamos a ver un poco de su contexto para identificar el destinatario de este mensaje, de esta profecía. Fue conocido como profeta mayor, no porque haya sido más importante que los demás. En la Biblia hebrea se clasifica a los profetas por el contenido, el tamaño de su mensaje. Por lo tanto, los profetas mayores son los libros proféticos que son más grandes, como Jeremías, como Ezequiel o como el propio Isaías. Y en el versículo 1 del capítulo 1, Isaías nos da el contexto histórico en que él recibió del Señor sus oráculos o sus mensajes. Y fue en días de los reyes Usías, de Jotam, de Acaz, y finalmente su cumplimiento o su final de sus oráculos fueron en el reinado del rey Ezequías. Se estima entonces que la segunda sección de este libro, a partir del capítulo 40, como veíamos al inicio, fue escrito en la última parte del reinado de Ezequías, que fue un rey bueno. Veamos un poco acerca del contexto para poder identificar a la nación y en qué punto se encuentra.
El rey Acaz, que fue uno de los reyes durante el reinado del cual Isaías desarrolló su ministerio, fue un rey malvado. Nosotros podemos ir a Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas, y usualmente, no sé si han leído estos libros, hay una calificación para cada rey. Se dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, o se dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Dentro de los peorcitos reyes de Judá, encontraremos a Acaz. Acaz despreció el culto verdadero a Dios, tuvo un conflicto con dos naciones, con los sirios y con Israel, que eran de hecho hermanos de Judá, y estaban a punto de derrotarlo. Entonces Acaz tomó una decisión, agarró el dinero que tenía en sus tesoros y el dinero también que estaba en la casa del Señor, y se lo mandó a la primera potencia de esa época, a la nación más poderosa, los asirios. Y les dijo, con este soborno yo quiero que tú me ayudes a derrotar a mis enemigos. Entonces los asirios tomaron el dinero y derrotaron y se llevaron de hecho cautivos a la nación de Israel. Entonces parte del trato que había hecho Acaz con los asirios era adoptar su modelo de adoración o su religión. Entonces comenzó a edificar altares a los dioses paganos en toda la nación. Incluso dice el relato de Crónicas que la manera de adorar a alguno de esos dioses era tomar a tus hijos y ofrecerlos en holocausto, quemarlos delante de esos dioses. Entonces Acaz comenzó a hacer todo este tipo de prácticas espantosas, pasó a sus hijos en el fuego y en general corrompió a la nación. A lo mejor vamos un poquito más rápido de lo que podemos ir, pero el punto es el siguiente: después de Acaz, cuyo reinado fue relativamente breve, de 16 años, se levantó su hijo, que fue un rey, si Acaz era de lo peor, Ezequías posiblemente fue de lo mejor. Y barrió con todos los altares que había hecho su padre, restauró la casa del Señor y buscó el rostro de Dios. El romper con la religión a Siria le trajo consecuencias políticas serias, porque los asirios tomaron esto como rebelión e invadieron la nación de Judá, que era de por sí una nación pequeña. Entonces, a esta nación pequeña, los asirios vinieron y comenzaron a arrasarla rápidamente. En Isaías 36:1 dice que el rey asirio Sennacherib vino contra la nación y tomó las ciudades más importantes. Básicamente lo único que quedaba en pie era Jerusalén, la capital. Entonces arrasaron con la nación y el Señor, igual en una historia que pueden leer ustedes en Isaías 37, salva a Ezequías por haber puesto su confianza en él, y en una sola noche, dice la Escritura, lo cual es algo extraordinario, el ángel del Señor salió y mató a 120,000 soldados asirios. Y el rey se regresó a su tierra después de el rey Sennacherib se regresa a Siria, donde será asesinado por sus hijos 10 años después. Entonces, ¿por qué tenemos que ver esto tan antiguo, una historia tan lejana? Porque cuando Isaías recibe estos oráculos del Señor, la nación de Israel es una nación muy débil. De por sí nunca fue una potencia, Judá. Fue un país pequeño, con pocas ciudades, con poco territorio, quizás no muy importante. Encima de eso, acababa de pasar la invasión a Siria y la nación había perdido más territorio, tenía cautivos, las tribus del norte ni siquiera existían ya como estado independiente. Y el panorama no se veía ni en el corto ni en el mediano plazo muy prometedor. En ese contexto es cuando el profeta Isaías recibe del Señor la palabra de que Dios ama a su pueblo y que lo va a restaurar. Estamos hablando de una nación que es casi un cadáver, ¿sí?
con pocos lugares independientes, con una economía quebrantada, con enemigos a sus alrededores. Y a ese pueblo es que Dios se va a dirigir diciendo que va a derramar aguas en la sequedad. Hermanos, eso es importante porque nosotros también somos alcanzados con esa palabra. El versículo 1 nos dice que está hablando a Jacob y a Israel, pero Dios tiene un Israel en el cual nosotros también formamos parte. Si nosotros leemos Romanos 1, 28 al 29, el apóstol Pablo dice, no todo el que desciende de Abraham es israelita, ¿sí? No es algo étnico, sino el Israel de Dios es una composición que nosotros vemos en Efesios 2, del 14 al 15. Es una composición de los israelitas naturales, étnicos, con el Israel espiritual nosotros, y de ambos pueblos, dice el apóstol Pablo en Efesios, hizo uno solo, ¿sí? Entonces esa palabra se dirigió a esa nación en su momento, pero también se dirige a nosotros, que somos también el Israel de Dios. Entonces es muy pertinente y es muy relevante que nosotros recibamos también esta promesa de parte del Señor. Y si ellos estaban en bancarrota cuando recibieron esta palabra profética, pues hay que ver nuestra situación, ¿no? El apóstol Pablo describe en Efesios 2:1 que nosotros éramos literalmente un muerto en nuestros delitos y pecados. Y el Señor habla también a nosotros en una situación tan triste o quizás más de lo que estuvo la nación de Israel. Así que esa promesa no es algo que ocurrió hace muchos años, sino es algo que también tiene una aplicación muy intensa para nosotros. Entonces, ese es el destinatario. La nación de Israel en su punto local, pero es una promesa extendida a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. En pocas palabras, para ti y para mí. ¿Sale? Veamos a continuación el versículo 2, la presentación del Redentor. Ya que el Señor ha establecido su destinatario, ahora se presenta a sí mismo. Dice el versículo 2, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. En primer lugar, el Señor se presenta a sí mismo con una frase que no deja lugar a dudas. La autoritativa palabra del Señor, dice el versículo 2 que acabamos de leer, así dice el Señor. No es lo que el profeta piensa, no es una opinión personal, es Dios mismo hablando a través de su palabra, ¿sí? Eso, hermanos, es muy importante, porque lo que acabamos de leer es la palabra del Señor. Dios mismo nos está hablando. Quizás sea un poco complicado visualizarlo, porque Dios es espíritu invisible, pero Dios mismo se asegura de hablar a través de su palabra y a través del púlpito. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es algo que ustedes ni yo debamos tomar a la ligera. Lo que vamos a escuchar es Dios mismo, creador del universo, hablando, y de hecho se presenta a sí mismo con dos figuras: el hacedor tuyo, quien te formó desde el vientre. Ambos términos deben llevarnos de inmediato a prestar atención, porque Dios no es alguien que venga y no tenga ningún derecho sobre ustedes o sobre mí. Tiene todo el derecho. ¿Qué seríamos sin Dios? ¿Te has puesto a pensar un momento en eso? Sin el sostén de Dios en nosotros, desaparecemos en un instante. Si Dios retira su mano, el sostén que da nuestro cuerpo, el aire que respiramos, dice la Escritura, Hechos 17:28, en el discurso de Pablo a los atenienses, en Él nos movemos, en Él somos, ¿sí? Entonces es nuestro sustentador, nos formó.
Y no solamente nos ha formado y nos dejó así, sino que nos sostiene. En la providencia del Señor, nuestros órganos hacen lo que deben de hacer porque Dios los sustenta. Es realmente extraordinario, porque a veces, hermanos, nuestra mente como que se divorcia de esa idea y pensamos que de alguna manera somos autónomos y hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces, sencillamente, hermanos, tratar de dimensionar esa afirmación nos debería mover al temor reverente con respecto a Dios. Y eso, hermanos, nos debe llevar también a las actitudes correctas. ¿Qué tan inteligente es estar en malos términos con ese Dios que te sustenta? ¿Qué tan buena idea es ser irreverente delante de su presencia? Hermanos, Dios está aquí entre nosotros. Dios está, y además, hermanos, su presencia especial está garantizada en su iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué será? No es precisamente nuestra acción más inteligente el ser descuidados delante de aquel que con su sola voluntad es capaz de desaparecernos sin que haya rastros de nosotros. Entonces, hermanos, eso nos debe llevar a una actitud reverente, a una actitud cuidadosa en su presencia. A veces me gusta sentarme aquí adelante, pero tiene sus cosas malas, en el sentido, hermanos, de que a veces es muy notorio la irreverencia que podemos tener. Y hermanos, miren, si uno se siente mal y es humano, imagina el Señor, hermanos, delante del cual estamos siendo ignorado o secularizado o banalizado por nuestra actitud, ¿sí? Hermanos, eso debe movernos a tener una actitud completamente reverente en su culto. Es un trato digno hacia tu hacedor y sustentador. Es seguramente la actitud más tonta que puedas llegar a tener, ¿sí? Entonces, el Señor se presenta en primer lugar de esa manera, nuestro hacedor, nuestro sustentador. Fuera de Él no hay nada. Estar en malos términos con Él es la peor idea que podamos tener. En su paciencia, hermanos, no hemos sido consumidos, sino que se acuerda de nosotros con misericordia. Y además de eso, hermanos, un punto a notar muy importante es que Dios es el que toma la iniciativa de buscar a la nación. La nación no dice vamos a hacer algo para acercarnos a Dios, sino que Dios mismo se presenta y dice: yo soy tu Dios, yo te sostendré, yo te hice y no temas, siervo mío. El extraordinario amor de Dios, que Él es el ofendido y Él nos busca, ¿sí? La gracia es, hermanos, tan extraordinaria. Qué extraordinario que el Dios creador y sustentador de todo lo que existe, que realmente no necesita nada de nosotros, se digne a buscar a pecadores que le volvemos la espalda y no el rostro. Y además usa un término, Jesurum, en el versículo 2, que es un nombre poético que significa el justo o el recto. Significa que Dios toma a la nación así como está, con todos sus pecados y demás, y nos toma a nosotros, y nos llama como si fuéramos justos y como si fuéramos buenos. Realmente este pasaje, hermanos, es extraordinario, porque no hay manera, pues, de que nosotros nos presentásemos como rectos. Sin embargo, Él nos ve así, como vamos a ver a través de Cristo. Finalmente, tercer punto, la obra del Espíritu Santo. Vamos a la promesa en sí. Ya vimos los destinatarios, ya vimos quién es el que se presenta. Ahora vayamos a la promesa, la obra del Espíritu de Dios, versículos 3 al 5. Yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Leeré la parte del versículo 4, brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. La poderosa promesa del Señor usa imágenes que seguramente nosotros conocemos y que la nación conoció en su momento.
que despiertan en nosotros seguramente emociones importantes. Dice, aguas en el sequedal y ríos en tierra árida. Particularmente en estos tiempos es a veces común observar algunas de las consecuencias de la sequía. Si nosotros salimos a algunos campos, nosotros cuando llegamos a este lugar llovió muy poquito el año que venimos, y era un espectáculo ver los cerros así todos quemados. No había realmente, pues no había habido lluvia y pues la situación no era buena. A la vuelta del siguiente año empezó a llover y llovió copiosamente. Y yo le dije a Katy, mira, los cerros que estaban todos secos, ahora están frondosos y verdes. Lo que puede hacer el agua, pues, en un lugar de tierra árida. Ahora, esta imagen o estas imágenes palidecen con lo que Dios hace con su Espíritu en nosotros. Porque nosotros, hermanos, Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto, pues ya de antiguo. Otro profeta, el profeta Ezequiel, en uno de sus pasajes más conocidos, capítulo 37, presenta a un ejército de huesos, secos, dice la Biblia, y por si fuera poco, dice secos en gran manera, o sea, ya de viejos, de que no hay esperanza de vida en ellos. Y Dios le dice al profeta, mira, profetiza. Uno pensaría, está loco, ¿no? El profeta, ¿no? Le va a hablar a unos muertos, ¿sí? Siéntenos aquí a un grupo de cadáveres a ver quién obedecerá la voz del Señor. Pues Dios lo puede hacer. Y de hecho lo hace continuamente. Entonces Dios le dice al profeta, háblales, predícales. Y comienza Ezequiel a predicar y dice la escritura que empiezan a juntarse los huesos y subió la carne y los tendones y se pusieron en pie, pero no había espíritu. Y el relato profético dice que Dios sopló el espíritu en ellos y fueron un ejército grande en extremo. Nuestra situación es esa, o sea, ni siquiera es parecida, es la misma, ¿sí? Muertos en delitos y pecados. No hay vida en nosotros ni esperanza de que nosotros nos infundamos vida a nosotros mismos. Pero la palabra del Señor, el Espíritu del Señor, es capaz de dar vida donde no la hay. Es claramente una obra sobrenatural. Y a lo mejor la imagen es extraña de poner cadáveres aquí a escuchar. Sin embargo, esa es realmente nuestra situación original. Muertos que de una manera propia no podrían darse vida a sí mismos. Pero la promesa del Señor, hermanos, es que el Espíritu de Dios va a obrar y va a dar nueva vida. Y esa promesa no es algo, como vimos al inicio, era importante establecer el destinatario, no era necesariamente solo para la nación, sino lo es para nosotros. Estamos en sequedad, secos en gran manera. Sin embargo, el Espíritu del Señor es capaz de dar vida donde no la hay. El versículo 5 nos dice que derramará su Espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Se presenta el versículo 6 con la palabra redentor. ¿Y qué es un redentor? Actualmente solo conocemos, yo creo que el contexto más religioso, pero hablar de un redentor para el judío era hablar de algo más común. En la época de la nación de Israel, del Israel nacional, alguna persona podía caer en una situación mala, en pobreza, incluso venderse como siervos o como esclavos. Pero la ley contemplaba la figura de un pariente redentor, que esa persona venía y a costa de su propio dinero y de sus propios recursos rescataba a esa persona, incluso podría rescatar sus propiedades. Un caso es el caso que nosotros vemos en el pequeño libro de Ruth, donde Noemí ha perdido todo, sus hijos murieron, su esposo también, y solo queda Ruth la moabita, que ni siquiera es israelita. Y su pariente redentor es Booz,
que está dispuesto a invertir dinero, a casarse con Ruth para redimir todo lo que era de los antiguos difuntos, ¿sí? Entonces, Cristo, hermanos, el Señor ha hecho eso en Cristo, nuestro Redentor, ¿sí? Ha pagado un precio muy alto a costa de sangre de su propio Hijo, ¿sí? Y además de eso, hermanos, esta promesa, hermanos, de Dios, de derramar su Espíritu, nos habla del sentido también de la propiedad. El versículo 5 dice, este dirá, yo soy de Jehová, y el nombre en general. Y aquí hay algo maravilloso, hermanos, porque que también tenemos varias figuras en nuestra vida diaria. Algunas de nuestras posesiones las tenemos que marcar. Si nosotros vamos con los niños, por ejemplo, a veces puede haber un juguete que pueda ser parecido, o para que no se pierda, se le pone su nombre, ¿sí? Entonces, miren cómo Dios usó esta figura. Pone su nombre en nosotros, ¿sí? Y dice, este es de mi propiedad, ¿sí? Hermanos, es extraordinario pues lo que Dios hace y la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu hará que seamos su pertenencia y que lo hagamos pública y voluntariamente, ¿sí? El versículo 5 que leímos, indica que de suyo propio de nosotros diremos, soy de Jehová, soy posesión del Señor. Entonces su Espíritu obra en nosotros para que nosotros podamos responder con amor a esta promesa. Y finalmente, la garantía del cumplimiento, la palabra del único Dios verdadero. Versículos 6 al 8. ¿Quién va a hacer esto? Ya se presentó el Hacedor, pero nos va a dar todavía más figuras. El versículo 6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel, tu Redentor, Jehová de los ejércitos. Y aquí la primera de las figuras, yo soy el primero y yo el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Primera figura, el primero y el postrero. Aquí se usa y esta es una manera muy de hablar del judío de antaño. Se usan extremos para expresar plenitud, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, Salmo 121. Indica, el Señor guardará tu salida y tu entrada. Dos extremos para expresar plenitud. En este texto se usa el primero y el postrero. Una imagen que se repetirá en Apocalipsis cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega. Los dos extremos, implicando entonces plenitud o totalidad. Entonces, esta primera imagen del primero y el postrero nos indica que todo es del Señor. Dios nos está diciendo, yo soy creador de todo, sustentador de todo. Yo soy el que te lo digo. Para ver si podemos dudar de esa palabra, ¿no? Pero no es la única figura que hace. En el versículo 7 nos habla acerca de su contraste, del contraste de Dios con los ídolos. Una idea que va a ser ampliada en un texto que no vamos a ver ahorita, del versículo 9 en adelante. Y dice el versículo 7, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Entonces Dios aquí está diciendo, mira, yo soy el Dios verdadero. Una afirmación que va a repetir contundentemente en el versículo 8. Y dice, compárame con los ídolos. A ver cuál es ese contraste. Y una de las pruebas de su deidad que muestra Dios en este versículo es el poder de declarar el fin desde el principio. Dice, yo les he mostrado las cosas que van a pasar. Y dice, a ver, muéstrenme un ídolo que sea capaz de hacer eso. Ese es el desafío, ¿sí? Dice, tráiganme a sus baales, tráiganme a sus dioses en que ustedes confían y díganles a ver si les pueden decir lo que va a pasar. Dice Dios, yo sí se los puedo decir. Y hermanos, eso es una prueba de la divinidad de Dios y de la veracidad de su palabra. Nosotros encontramos profecías extraordinarias cumplidas con una total precisión
que los incrédulos tratan de hacer, de pensar que eso fue añadido después. Una de estas profecías, por citar solo un ejemplo, está en Isaías 45 del 1 al 4, la profecía de Ciro, donde Isaías dice 200 años antes que va a levantarse un rey que se llame Ciro y que va a devolver a Israel a su nación después del exilio. Aconteció eso al pie de la letra, con el mismo nombre del rey, ¿sí? Ciro. Tanto les digo que los críticos de la Biblia dicen, esto debieron ponérselo después, porque no puede ser tan preciso, ¿sí? Pero no es cierto. Isaías vivió y su obra está confirmada en el siglo 8 antes de Cristo, y Ciro vino en el siglo 6 antes de Cristo. Entonces, Dios es capaz de declarar el fin desde el principio, y no hay nadie más, ningún poder humano o demoníaco que pueda hacer eso. Esa es otra prueba de quién nos hace esa promesa. Y la última, hermanos, la asombrosa declaración del único Dios. No hay nadie más. Dios hace el desafío en el versículo 8 y dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Él es el único Dios verdadero, y en Él, y solo en Él, cualquier ser humano debería poner su confianza. Sin embargo, el ser humano, y nosotros incluidos, somos muy dados a poner nuestra confianza en ídolos y en cosas que no son Dios y que no pueden salvar ni dar garantía de su palabra. ¿En qué pones tú tu confianza? Es una buena pregunta. ¿Cuál es tu confianza? ¿A dónde recurres para tener seguridad y estabilidad? Porque podríamos pensar, pues yo no tengo ningún ídolo, en mi casa no hay altar a ningún dios, ni esculturas, ni nada. Pero el ídolo puede ser muy sutil. Hay una definición de una escritora, Nancy Pearcey, en un libro que se llama El hallazgo de la verdad. Lo define de la siguiente manera: el pecado oculto, subyacente, es la tendencia a ser ídolos de las cosas del mundo. Pecamos porque deseamos algo del mundo creado más que a Dios. Por ejemplo, escuchen esto con atención. ¿Por qué mentimos? Porque tememos la desaprobación de la gente más de lo que deseamos la aprobación de Dios. O porque valoramos nuestra reputación más que nuestra relación con Dios. O intentamos manipular a alguien para que nos dé algo que creemos que necesitamos más que Dios. El pecado más visible, la mentira, es propulsado por un giro del corazón hacia algo que no es Dios, como fuente última de seguridad y felicidad. En donde tú pones tu esperanza de seguridad, de felicidad, ese es tu Dios, tu ídolo. Y a veces es tan sutil que cosas buenas podemos ponerlas nosotros en el lugar de Dios como fuente última de confianza. Y eso es tan sencillo de ver que a veces no adoramos al Señor públicamente. ¿Por qué? Porque tenemos trabajo. Ahí está tu confianza, ahí está tu seguridad. Esa es la roca que te apoya. A veces decimos, por mis hijos, por mi familia, yo no serviré al Señor porque tengo que tenerlos acá. Pareciera raro porque no tenemos un altar para nuestros hijos, pero lo preferimos en muchas ocasiones a Dios. Entonces, en todo lo que tú pongas tu confianza, tu esperanza, en donde busques tu beneficio, ese es Dios para ti, es tu Dios. Dios dice, quita todo eso delante de mí, ¿sí? Porque no hay otro Dios, no hay otra fuente de esperanza. Dice Dios mismo, yo no conozco otra cosa que se compare a mí.
Y es tiempo, hermanos, ya para terminar este sermón, es tiempo, hermanos, de que vaciemos, como decían los antiguos reyes, como hizo el rey Josías o el rey Ezequías que describimos, que derribemos todos esos altares para poner nuestra confianza en este Dios que hace esta promesa. Finalmente, hermanos, como aplicación, Dios es nuestro hacedor, el único por lo cual subsistimos. Él es digno, hermanos, de nuestra adoración reverente. Una pregunta para todos nosotros: ¿lo honras reverentemente? Segunda aplicación: Él es el único capaz de dar vida. Y hoy nos llama amorosamente y nos dice: derramaré mi espíritu. Muchos ya hemos experimentado esta obra del Espíritu en nosotros. Estábamos muertos y ahora estamos vivos en Cristo. La pregunta es: ¿tú lo has experimentado? No si lo sabes, posiblemente lo sepas bien, pero ¿lo has experimentado en tu vida? Porque el Señor llama a su iglesia, llama hoy a todos aquellos que lo escuchen. Proverbios en sus primeros capítulos habla de la sabiduría y dice: la sabiduría se pone en las esquinas de las calles y llama a todos aquellos que quieran escuchar. Hoy el Señor llama a aquellos que no tengan vida, y puede ser tú. Te llama a que recibas la vida y empeña su palabra. El único Dios verdadero afirma su deidad para que nosotros abandonemos todos los esfuerzos que hacemos para confiar en otras cosas que no son Dios. Derriba todos los altares que tengas. No físicamente, por supuesto, aunque puede que alguno tenga. El punto aquí es: elimina todo lo que no sea Dios para poner tu confianza en el único Dios verdadero que amorosamente te llama hoy. Si escuchas hoy su voz, dice el Salmo 95, no endurezcas tu corazón. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. Y hermanos, los que hemos experimentado esta obra extraordinaria del Espíritu, sigamos, hermanos, buscando ese camino de santidad que el Espíritu Santo obra en nosotros para gloria de su nombre. Y eso es algo, hermanos, que se verá reflejado. No es algo que podemos decir y no hacer. Es algo que indudablemente se reflejará en cosas tan sencillas, hermanos, como en nuestra propia vida. Entonces, busquemos al Señor. La Escritura nos dice que hay que buscar al Señor en tanto puede ser hallado. Y hoy puede ser hallado. Hoy puedes buscar al Señor. Que el Señor nos bendiga.